Me gustaría, en primer lugar, una pregunta un poco general, que es lo que te estaba comentando antes, ¿no? ¿Cómo te has atrevido a meterte en temas tan procelosos y profundos en una modernidad donde lo que predomina es el pensamiento débil? Como me he atrevido, no sé si mi yo debiera responder por ello, porque es una pulsión que viene de más profundo, que tal vez está incrustada, no sé, en mi biogénesis como un ente existente en este mundo, y a quien, por razones que yo no he determinado, me han conducido a esta vía o a esta vía y esta vida llevada hacia la reflexión de la condición del mundo, de la naturaleza, de la humanidad, y donde me he visto, yo podría decir, arrastrado por la vida misma, dentro de pues, la circunstancia del tiempo de vida, de la época, del mundo que me ha tocado vivir a mí, y una serie de circunstancias que hicieron que me volcara a la reflexión de la cuestión ambiental, de la crisis ambiental, pero nada de eso hubiera sucedido, yo diría, si no hubiera habido un impulso más primario que me llevó a esa pulsión, Freud diría, epistemofílica, pero que, y así lo puedo explicar, ¿no? Soy efecto de una serie de circunstancias, de causas, de historia, por eso hablo hasta de biogénesis, que me colocaron en esta condición de vida, y así te lo puedo explicar. Yendo un poco al libro que acabas de publicar, que es un libro denso, extenso, tiene más de 600 páginas, hablas un poquito de los inicios un poco académicos que causan tu trabajo, porque creo que terminaste la tesis doctoral, ¿no? En filosofía de la ciencia, ¿no? Eso, sí, bueno, se fue dando porque mi propia reflexión crítica sobre la cuestión ambiental llegó a un punto donde ya no me bastaba una explicación derivada del marxismo, de mi ecomarxismo, de mi reflexión sociológica crítica, y todo se fue conjugando a buscar, digamos, las raíces más profundas de esta cuestión, ¿no?, de crisis ambiental, y que la fui pues comprendiendo, como digo ahí, como una causalidad metafísica. Entonces había que descubrir, que poner eso a descubierto, de construir esa historia, y encontrar a dónde se había instaurado esa falla de origen que nos ha conducido pues a esta brutalidad de una humanidad, o más bien, para no culpar a la humanidad, que sería injusto hacerlo, pensar en cómo se fue instaurando esta racionalidad que gobierna el mundo, y que desencadena, que destina al mundo hacia lo que es calificado como la muerte entrópica del planeta. Entonces, tratar de entender ese proceso histórico. En tu libro lo que haces es remontas toda la historia de la racionalidad específicamente occidental y te llevas ya a los oscuros tiempos, al siglo VIII antes de Cristo, y llegas hasta Heráclito. Es verdaderamente una gesta, ¿no? Y recalas también al Heráclito interpretado por Heidegger. Digamos, lo que podía haber sido una intuición de mi parte, la intuición y de la convicción de que la situación del mundo, la crisis del mundo, no la aclaraba la reflexión heideggeriana sobre el ser, ¿no? Sí me condujo por otra vía también, podría decir, heideggeriana, por esta seducción de pensar lo ya pensado, de construyendo lo ya pensado, pues me lleva por la vía de Heidegger a criticar, a cuestionar
mística de Heidegger y a llegar por la vía, efectivamente, de esa gran obra de Heidegger que se llama Heráclito, a encontrarme con Heráclito y a descubrir ahí, a comprender ahí dónde estaba esa falla de Dios, ¿no? Que es en esa condición humana, en la emergencia de lo humano, del género humano, en ese acontecimiento, verdadero acontecimiento en el sentido de la irrupción de algo verdaderamente novedoso en la evolución de la vida, que es la marca de lo que Derrida denomina la diferencia. Esa diferencia entre lo real y lo simbólico, y que Heráclito describe maravillosamente a través de sus fragmentos en la comprensión de la física como esa condición de lo real, ¿no? La potencia emergencial de todo lo existente, que hoy podemos pensarlo también desde la biotermodinámica, desde cómo la articulación, la conjunción de la materia y la energía que fueron conjugándose hacia formar las moléculas que dieron lugar a la vida, y de la vida dieron lugar a la emergencia del lenguaje, del orden simbólico propiamente dicho, que marca efectivamente esa diferencia original y radical entre ese real en evolución hacia la vida y esa ruptura, esa disyunción que es la emergencia del orden simbólico, y que conduce a tratar de comprender desde la humanidad, a partir de la contribución de lo que Heráclito llama el logos humano, que reduce esa diversidad para poderla comprender a través del logos, pero que instaura por ahí ya esa vía reduccionista de lo uno, de lo general, de lo universal, de esto que a lo largo de la historia de la metafísica llevó a la obsesión de la búsqueda del sentido del ser, o de la verdad del ser, el Ereignis das Sein de Heidegger, pero que claramente fue dejando en el olvido la comprensión compleja de las condiciones de la vida, la condición termodinámico-ecológica que configura pues, la condición de la biosfera, de la cual emerge toda la vida y todas las cosas de este planeta, y que fue conduciendo a la constitución también de esta racionalidad económica, científica, de esta racionalidad que se ha convertido pues, en el factor de la movilización total de los entes, pero no nada más porque es la fuerza que moviliza todos los entes, sino porque los moviliza generando un proceso de entropización, de degradación ineluctable de la vida, y que hoy en día pues, reconocemos de la modificación, digamos, de la capa atmosférica, de la composición de la atmósfera, podríamos decir, la transgresión de la vida misma a través de la transgénesis, es decir, la imposición de un orden ontológico de esa tecnoeconomía que penetra destruyendo las condiciones de la vida. Enrique, me suscitas muchísimas preguntas. Una que es la que corresponde un poco a tu análisis de Heidegger. Tú le planteas en tu diálogo con Heidegger que a pesar de que va más allá del ente, en su prospección del ser, va hacia el ser que está detrás del ser. Sin embargo, mi impresión es que tu diagnóstico es que queda también atrapado en los marcos de la ontología tradicional y no aborda el aspecto de las condiciones de otra ontología que podríamos decir una ontología más cercana, más armónica con la vida. Tú lo planteas ontología de la vida, ¿no? Es así, sí, yo llegué después de pues 4 años de meditación profunda, siguiendo la invitación de Heidegger de meditar críticamente sobre su obra, y sí, yo creo que Heidegger, aunque él lo negaría, él pensaba trascender, ir más allá
de esa pregunta tradicional de la metafísica que se pregunta sobre el ser de los entes. Y busco, bueno, lo planteo como la apertura o casi la espera de que llegara en algún momento de esta humanidad a un punto de comprensión de lo que llama la verdad del ser, ¿no? Ereignis das Sein. Pero esa verdad pues no llega a desplegarse en una discursividad comprensible, ¿no? En los términos que está constituida pues la discursividad filosófica, menos la científica, para entender, déjame decir la expresión, qué demonios es ese ser, ¿no? Ese ser que no se despliega a través de una genealogía de la pregunta por el ser, sino que es, no sé, no es un ente, efectivamente, es algo, por usar una palabra humana, flotante por ahí, que es de lo cual depende pues, la condición del Dasein, del ser humano, finalmente de ese ser humano idealizado, porque es el que se pregunta por el ser, pero la apertura del pensamiento efectivamente, pero que a mi entender no alcanza un mínimo punto de recomprensión de las condiciones de la vida. Y es ahí donde planteo, bueno, que si esta metafísica no nos abre las vías para pensar eso no pensado, para pensar la sustentabilidad, el sentido de la vida, la reconstrucción de la vida. Y si la ciencia misma hoy no nos ofrece tampoco todos los conceptos, la comprensión, aunque sí nos ofrece algunos puntos más que de anclaje. Por eso, después del tratamiento en la segunda sección de todo el pensamiento, digamos, de Heráclito, tal y como lo recupera y lo expone Heidegger, abro la pregunta o trato de desplegar cómo avanza la comprensión desde la biotermodinámica. Y vamos, la biotermodinámica sí nos abre una comprensión de cómo surge la vida y cómo las fuerzas, las dinámicas, donde la ciencia alcanza a llegar a buscar la comprensión de esa autoorganización creativa de la vida. Pero como eso no alcanza tampoco para pensar la condición de nuestro mundo desde la realidad de los modos de comprensión de los pueblos de la tierra, abrimos en la última tercera parte de este libro una indagatoria sobre esos imaginarios culturales. Sí, me gustaría preguntarte sobre esas dos cuestiones que ya pones sobre la mesa, pero antes me gustaría plantearte una cuestión sobre un poco el origen de la comprensión. En tu viaje hacia Heidegger llegas a Heráclito ciertamente y a esa relación entre logos y physis, y yo creo que mantienes una postura un poco escéptica en cuanto que y antirrealista en cierta manera. Con el realismo hay una identificación entre lengua o conceptos y realidad, ¿no? Planteas concretamente que hay un quiebre, que hay un cierto abismo que además no es resuelto por ningún orden simbólico imaginario, ahí recurres a Castoriadis, a la hora de comprender la vida y adaptarse a las condiciones de la vida, ¿no? Efectivamente, porque, digamos, como profundamente ese principio de diferencia o de différance de Derrida, como un principio constitutivo e irresoluble en lo que muchos teóricos que se reclaman dentro de la ecología radical han pretendido resolver el problema del dualismo ontológico, del cartesianismo, con yo diría, un voluntarismo epistemológico y ontológico, es decir, pensar que por voluntad humana uno puede disolver esa dualidad o esa diferencia más que ontológica, preontológica, ¿no?, entre lo real y lo simbólico,
y reclamar un monismo ontológico como lo ha hecho entre otros Murray Bookchin, a quien he criticado también anteriormente, porque creo que es una falacia voluntarista, ¿no? De resolver, una gana de resolver a través de ese monismo ontológico. Y yo digo, no lo habrá, nunca habrá, nunca se va a realizar, digamos, esta ilusión del iluminismo de la razón, de conseguir los conceptos, ¿sí?, que reflejan lo real en la mente humana, ¿no? Entonces siempre habrá una diferencia, una separación, y hasta podría decir una cierta alienación, porque los imaginarios, los modos de comprender, de pensar, es el logos, ¿no? Aún en los imaginarios más complejos, más abiertos, de los pueblos, y no en el logos racional de la ciencia, no alcanzan una comprensión, podríamos decir, una correspondencia, esa ilusión de la correspondencia entre el concepto y la cosa, ¿no? Lo cual no quiere decir que los modos de comprensión no se acerquen a aprender cierta esencialidad o cierta naturaleza de la naturaleza, y cómo es la naturaleza. Si eso no existiera, no hubiera explotado la bomba atómica, no estuvieran penetrando en los genes humanos, etc. Pero no existe, o sea, la ilusión de controlar entonces el comportamiento de la biosfera, del mundo, de las conductas humanas, bueno, eso es una falacia. Tenemos que aprender a vivir sabiendo que existe ese inalcanzable, ¿no? Y sabiéndonos incorporar, digamos, dentro de esa condición del pensamiento humano. Entonces, y yo creo que eso es lo que hacen los pueblos de la tierra. No pretenden saber la verdad absoluta, tienen un imaginario que les da sentido para conducir sus modos de vida, sus modos de intervenir sobre la naturaleza, a veces más exitosos o más fallidos. He mencionado el caso del colapso de la civilización maya. O sea, y hoy en día también, como he mencionado, o sea, tenemos una comprensión que efectivamente el pensamiento siempre corre por detrás de la manifestación, del devenir del mundo, de las cosas del mundo, aun cuando ya está intervenido por la propia tecnología, por la racionalidad humana, lo que va generando la racionalidad humana que genera esa transformación, no quiere decir que la puedes saber de antemano. La transgénesis no sabe de antemano lo que está generando. Por eso el principio precautor, y por eso pues, la cuestión bioética que plantea el liberar las fuerzas de la tecnología para transformar el mundo. Es que la tecnología no sabe lo que está generando. O sea, tiene un saber que penetra, sí, pero no sabemos, ¿no? Y eso hay que comprenderlo, ¿no? Me viene a la mente esa frase maravillosa de Manuel Levinas, ¿no? Que en términos menos científicos o de pretensión del poder del logos, dice simplemente: la caricia no sabe lo que busca. Heidegger, cuando se enfrenta con la técnica, dice que no solo es un instrumento, sino que hay un imperativo antropológico pragmático que está subordinando al hombre. Usted, Enrique, plantea que ante las crisis ecológicas de la envergadura en la que nosotros estamos asistiendo, no es posible una resolución bajo los parámetros tecnológicos, racionales, o incluso se lleva a plantear que desde la sociología comprensiva o de otra serie de discursos no es posible, y de ahí su abordaje a los aspectos más profundos e incluso al enigma, ¿no? Al enigma. Sí, así lo pienso. O sea, como esta cuestión ambiental
no se resuelve por un paradigma porque en el fondo es un enigma y la cuestión enigmática creo que va a estar presente todo el tiempo. Y sí creo efectivamente eso, o sea, la problemática ambiental, la crisis ambiental que sí tiene sus orígenes en el logos humano desde que lo pensó Heráclito, se manifiesta realmente como una crisis civilizatoria 2500 años después, es ya porque el grado, la escala de intervención de la racionalidad tecnoeconómica pues desencadena a estas escalas la transformación de la biosfera. Todavía hace un siglo Vernadsky podría pensar la biosfera como la forma, como la constitución todavía evolutiva de la vida, iba configurando la naturaleza de la biosfera y era la fuerza motriz, digamos, de lo que era esa configuración de la biosfera como biosfera, ¿no? Hoy en día, pues no es la fuerza de la fisis la que está determinando los destinos de la biosfera, sino es la intervención humana gobernada, sometida a esa racionalidad tecnoeconómica que Heidegger la denomina, digamos, el orden general de la técnica, lo que sin entrar a desplegar cómo está constituida ese orden de la técnica, que es el orden sí de un mundo ya totalmente objetivado, dispuesto, emplazado a ser apropiado por el cálculo y la planificación. Es decir, la apropiación ya racional a través de medios racionales, podría decir Weber, ¿no?, de un mundo que está ya dispuesto para eso, pero porque está dispuesto por el orden también metafísico del pensamiento humano. Quien lo dispone de esa manera no es la naturaleza es fisis. Quien lo trastoca y dispone la fisis como un orden de cosas, ahí de objetos a ser apropiados racionalmente, planificados, cuantificados, pues es ese orden de racionalidad, que es la racionalidad económica, científica de la modernidad. Lo que digo es que no será a través de esos propios medios de racionalidad se podrá resolver, y eso pues también es una apuesta fuerte hoy cuando los científicos, no nada más los economistas creen que la economía va a poder equilibrar, cosa que ya se vio a través de todo, no sé, de los últimos, de 1992, yo diría los últimos casi 50 años, que van a ser ya en el 22, 50 años de la primera conferencia mundial de medio ambiente humano y que se destapa esta cuestión, rompe la crisis ambiental. Bueno, uno ve que la economía que ha tratado de negar y luego de reaccionar, reapropiándose la naturaleza, los bienes y servicios ambientales, el cambio climático, todo en términos de valor económico, pues bueno, hemos visto que eso no funciona, es decir, no es la solución, no logra atrapar. Que si las ciencias, la ecología o la tecnología, pues no, se lanzó todo este gran proyecto de desmaterialización de la producción, esa fantasía de que conjugando los poderes de la mano invisible de la economía con el poder de la tecnología, pues iba a poder desmaterializar la producción y entonces tener un proceso económico, algunos dicen más amigable, pero un proceso más sustentable que pudiera equilibrarse dentro de las condiciones de equilibrio, de macroequilibrio de la biosfera. Bueno, hemos visto que no. Ahora han surgido noticias pues muy actuales de estos días, donde varios científicos pues se dan cuenta que ante esto habrá que intervenir, dicen, tecnológicamente para modificar esos procesos de degradación de la atmósfera y de la biosfera. Bueno,
veamos, pero yo pongo muy en duda el que tal vez podamos tener tecnologías que van no sé, a disolver las nubes, a reflejar los rayos solares para que no calienten la atmósfera, remover las arenas submarinas para intervenir tecnológicamente en movilizar el comportamiento, no sé, de la biosfera misma, provocando pues cambios que pretenden reequilibrar las condiciones del planeta. Pues yo adelantaría que más bien creo que van a remover nuevamente, están en esa condición de la movilización total de la materia y la energía de la biosfera, pero que eso no va a llevar a un equilibrio ecológico de la biosfera. Pero también porque hay un punto también que no podemos olvidar en toda esta cuestión, que no se trata que la racionalidad tecnoeconómica consiga reequilibrar las condiciones ecológicas. Ahí se están olvidando que el planeta está habitado no nada más por los economistas y los científicos y los tecnólogos, que más allá de que la tierra y la naturaleza reclame volver a un equilibrio, la tierra está habitada por pueblos, por los pueblos de la tierra, y estos hoy en día reclaman en el orden democrático del planeta humanizado sus derechos de ser en el mundo. Y que esos derechos de ser en el mundo pues reclaman territorios, una territorialidad. ¿Sí? Entonces no se trata de decir la tecnología puede reequilibrar y entonces que el capital se siga apropiando los confines de este planeta porque ya encontramos la solución tecnológica. Trata de que no puede, no debe, no puede democráticamente pues seguir avanzando la invasión del capital, desterritorializando a los pueblos de la tierra. Una última pregunta, Enrique, en alusión al tema de los pueblos indígenas. Planteas que una de las vías para encontrar otras racionalidades al margen de esa ontología clásica occidental tenemos que buscarla allí, en los universos simbólicos de los pueblos indígenas de la Tierra. Y en su intervención de ayer, además, concretamente mencionó que el Amazonas es uno de los lugares más apropiados para buscar eso, que además es uno de los territorios más erógenos del planeta. Ayer lo mencionó. Sí, ¿Qué me puede decir? En el mejor sentido. Sí, es el territorio más erógeno del planeta, ciertamente erógeno en el sentido de que ahí es por su extensión, es a donde se manifiesta con más fuerza la potencia de la física, la potencia de transformación de la energía radiante del Sol en biomasa. Es decir, el poder vivir de esa potencia de transformación de energía cósmica, podemos decir, en formas materializadas, ¿no?, en biomasa, y de ahí en la complejidad ecológica y la potencia, la productividad ecológica de estos territorios, pues sí, ninguna es mayor que la que se da en esos territorios. Entonces, por todo eso, por su localización geográfica, por su extensión territorial, por estar habitada por pueblos que reclaman derechos de ser, ahí se puede efectivamente constituir, digamos, no me gusta decir mucho la palabra así, pero el laboratorio, el campo de experimentación, el espacio de la biosfera donde se puede construir ese otro mundo posible, construido por muchos mundos posibles, no nada más posibles, sino existentes todavía, y que reclaman su derecho de ser y su territorio. Entonces es ahí a donde a mayor escala, no es el único lugar del planeta, pero es el que tiene la mayor escala en ese sentido. Lo mismo a diferentes escalas está sucediendo pues en diferentes territorios donde no el capital, sino los pueblos reclaman
sus territorios y están buscando reconstituir sus modos de vida, sus modos de producción, dentro de un reaprendizaje de las condiciones ecológicas, termodinámicas, políticas, sociales, etc., en las cuales tienen que sobrevivir y reconstruir sus modos de vida. Y la conjunción de esos mundos es lo que está marcando la evolución creativa y, digamos, la sustentabilidad posible a nivel biosférico, a nivel planetario. Y ese es, digamos, el cambio civilizatorio, el cambio, pues, histórico que creo que se está dando, y que la ecología política, pues, se abre como el campo de visibilidad de esas cuestiones, porque son procesos muy conflictuados entre el capital que necesita expandirse, apropiándose de sus territorios, y las capacidades de resistencia y de reexistencia, de reconstitución de tejido de vida que se está dando a través de estas luchas comunitarias.